para yo acercarme al monte, no tengo que estar en la carne. No tengo que estar en la carne. Entonces, por eso Dios estableció esos límites. Porque si ellos se atrevían a pasar, incluso un animal de ellos iba a morir asaeteado, dice. Por el grado de santidad que tiene la presencia de Dios. Pero Dios es tan precioso, que lo vamos a ver, si Dios lo permite, en capítulos más adelante, que Dios no quería que el pueblo estuviese lejos siempre. Luego Dios les manda el diseño del tabernáculo, porque el tabernáculo de reunión era ahí donde Dios le iba a hablar al hombre. Entonces cada vez Dios se fue acercando más y más, hasta nuestro Señor Jesucristo, que Él es el tabernáculo viviente. Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, cercano. Y ahora aún mucho más precioso, su iglesia amada. Y mucho más precioso aún, dentro de nosotros, el templo del Espíritu Santo. Entonces, fíjese que siempre el deseo de Dios fue que su pueblo le amara a Él, porque Dios ya lo amaba al pueblo. A pesar de que fuera infiel, a pesar de sus errores, Dios quería hacer pacto con ellos. Entonces, ese es el carácter santo de Dios, perfecto, no como el nuestro. Por eso hay que amarle, hay que disfrutarle, hay que deleitarnos en Él. Por eso, mire, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y aquí empieza algo maravilloso, mire. Y Jehová dijo a Moisés, mire qué importante es un hombre que tiene comunión con Dios, porque Dios le va a hablar y ese hombre va a ser guiado por Dios. Por eso es importante tener altar. Es importante tener altar para ser guiados por Dios. Hombres y mujeres de altar, para ser guiados. Porque no tenemos que hablar nuestras palabras, sino lo que oímos hablar al Padre, eso hablarlo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Verso 24. Altar de tierra harás para mí. Mire aquí, ya empiezan detalles de un altar que le agrada a Dios. Por eso es importante y le decía que preste atención. Porque dice, altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire qué precioso. Si hay un altar que a Dios le agrada, Dios mismo va a venir y nos va a bendecir. Pero primero hay que tener un altar conforme a lo que Dios quiere. Ahí Él viene y nos bendice. Dice el verso 25, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces, mire, qué precioso cada detalle de este mensaje, de estos pasajes, de estos versículos. Porque mire, aquí llegamos a las ordenanzas de la ley. Porque en el Antiguo Testamento la ley no solo incluía los 10 mandamientos, porque son muchas ordenanzas también, muchas. Y esas ordenanzas se encuentran en el libro de Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Entonces, por eso, miren, muchos cristianos piensan que la ley incluye solo los 10 mandamientos. Pero no. Hay muchas más ordenanzas, muchas más. Entonces, la ley incluye ordenanzas y mandamientos. Entonces, esta parte de Éxodo son las ordenanzas de la ley. Son las ordenanzas. Y por eso las ordenanzas son como la parte complementaria.
Porque hay detalles aquí en las ordenanzas, hay muchos detalles. Muchos detalles. Imagínese usted que Jesucristo cumplió cada detalle de eso, lo cumplió él. Pero el hombre no los pudo cumplir. Él sí. Él sí. Entonces por eso, aquí en estos detalles, tenemos una revelación preciosa de la cruz y de Cristo. Por eso estos versículos son preciosos. Porque también habla ahí de ídolos también. Y eso también hay que apuntar a eso también. Porque Dios le habló a su pueblo, y Dios se lo dice, que Él habló desde los cielos, Dios mismo le habló desde los cielos al pueblo, para que ellos estuviesen atentos a toda instrucción. Y eso significa, este versículo que viene ahora, significa de darle un verdadero culto a Dios. Entonces, ¿por qué Dios le habla a Moisés y le dice, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo? ¿Qué le estaba queriendo decir Dios? Que el Dios que Israel iba a adorar es viviente y que Él habla, que Él da detalles, que Él da instrucciones, que Él quiere un culto debido a su nombre. Eso le estaba queriendo decir Dios. No me hagan cualquier cosa, en palabras sencillas, no me hagan cualquier cosa. Entonces ahí viene el verso 23 que dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Ahora, esto es tremendo porque está hablando de no hacerse ídolos y cuando dice no hagáis conmigo, en una de las versiones, es tremendo. Porque ahí Dios le está dejando algo muy claro. Porque le está diciendo al pueblo que no tenía que adorar ni tener otro Dios fuera de él. Es como, por ejemplo, una mujer que tiene un solo marido. Y así como un varón que tiene una sola mujer. Entonces, los hijos de Israel tenían que tener al Señor como su único Dios, único. ¿Y por qué dice ídolos de oro y de plata? Porque aquí nos está mencionando ídolos hechos de madera o de piedra. Porque el profeta Isaías, mucho más adelante, dice que el pueblo de Dios se hizo ídolos de oro y de plata. Entonces, la primera vez que hicieron un ídolo de oro, el pueblo de Israel, fue cuando Moisés se encontraba en el monte Sinaí con el Señor. Mientras Moisés estaba en la cima del monte, en comunión con Dios, el pueblo al pie de la montaña le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro. Entonces, miren, Israel, ¿qué fue lo que dijo? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, al hacer un dios de oro, el pueblo adoraba a otro Dios junto con el verdadero Dios. Y eso en lo práctico, muchas veces adoramos a Dios con ídolos de oro en nuestra vida. Porque estaban ahí como camuflados. Estaban ahí como... Entonces por eso es importante esto. Porque en este versículo parece como que Dios está hablando. Si ustedes quieren rechazarme, lo pueden hacer. Pero a mí no me tengan junto con dioses de oro y de plata. Ustedes me tienen que tomar a mí como su único Dios, no tener otros dioses. Eso era lo que Dios le estaba queriendo decir a Israel. Si ustedes quieren adorar a otros dioses, bueno, ténganlo a ellos, pero no los junten conmigo. Porque su presencia es única.
presencia, su persona es única. Y es por eso que el oro, mire, el oro representa lo que es consagración, representa lo que es divinidad. Pero aquí quiere decir que hay cosas que uno piensa que pueden ser buenas y que están siendo ídolos. Mire, hay muchas veces que cosas cristianas que son buenas, así como el oro, que es bueno, la plata es buena, porque también dice la palabra que Dios es dueño del oro y de la plata. Pero incluso de esas cosas el hombre se puede hacer un ídolo. Entonces muchas veces nos podemos enamorar mucho de nuestro propio servicio, o de nuestro propio talento, o de nuestro propio ministerio, o de nuestras propias obras. Nos podemos enamorar de eso. Y eso ya interfiere con la comunión con Dios. Ahora, si hay orgullo en el corazón, si hay rencor en el corazón, eso también se vuelve un estorbo, porque Dios dice, no puedo convivir con eso. No puedo convivir con eso. Y es por eso que necesito el altar. Necesito el altar para que todas esas cosas sean quemadas y solamente darle cabida y darle el espacio a Dios. A nada más. A nada más. Sino solamente a Dios. Darle a Él lo que Él pertenece. El único lugar que le pertenece a Él. Lo primordial. Él. Primero en todo. Ahora, y ahí viene el versículo 24. Que dice, altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y aquí entramos en esta parte del altar que es precioso. Porque habla del altar, de los sacrificios, habla de recordar el nombre de Dios, y cuando Él viene a bendecir a su pueblo. Entonces se podía hacer un altar con tierra o con piedra. Ahora, el pueblo no podía construir un altar de piedras talladas. Solo se podía levantar un altar con materiales creados por Dios. Entonces, el pueblo no podía añadir de lo suyo propio a la obra de Dios. ¿Se da cuenta lo importante? Y esta es una característica de un altar que es eficiente o un altar que es productivo y un altar que no lo es. Entonces, miren, muchas veces nosotros queremos levantar un altar conforme a nuestra obra, no como Dios lo quiere. Porque por algo Dios le estaba diciendo que no fueran piedras talladas. ¿Por qué? Porque significa que el hombre tiene que tallar las piedras. Entonces un altar no se puede levantar con nada mío, ninguna idea mía, nada de nosotros. Entonces podía usar tierra o piedra natural, pero no podía ser tallada. Ahora, dice también que no podían subir por gradas también. ¿Por qué? Para que no fuera expuesta la desnudez. Entonces, mire, ese altar muestra un altar de humildad, de necesidad, de quebrantamiento, de humillación, de depender de la vida divina, depender de la sangre del Cordero. De eso está hablando ese altar. No de un altar que se enfoque en mí, sino un altar en que se enfoque en Él, que dependa de Él. Porque mire, usted sabe que Dios nos despierta al altar y que no me despierto yo al altar. Muchos piensan que uno es el que se despierta al altar. Pero no, es Dios que renueva su misericordia día a día, mañana tras mañana, que nos despierta al altar, que Él nos quiere llevar al altar. Entonces usted sabe que Dios es el que inicia
propicia la comunión. No somos nosotros. Porque eso es lo que pasa muchas veces, y eso le desagrada a Dios, que muchos pueden pensar que ellos son los que van a buscar a Dios. Y no es así. Él está esperando ya, siempre. Siempre Él es el primero. Ahora, si yo me voy y me quiero consagrar a Él, y Él ve ese deseo en mí, Él me va a despertar. Pero nunca pensar que porque yo me levanto, Él me va a estar escuchando. No, es ir dependiente. Si me levanto, gloria a Dios, porque Él me despertó, Él me levantó un día más y puedo tener comunión con Él. Puedo disfrutarlo, porque Él me está conduciendo. Dice en el libro de Cantares, atráenos y en pos de ti correremos. Si Él no nos atrae, ¿cómo podremos correr a Él? Él me atrae y por tanto yo corro a Él. Entonces eso es precioso porque nos saca de inmediato del centro a nosotros. Porque el altar es que yo vaya a ser aniquilado. Eso se trata del altar. Yo soy aniquilado para que Él me reemplace. No es que yo sea el importante. No es que yo sea el que tiene altar o el que tiene esto, no. Es yo ser aniquilado para que Él me reemplace. De eso se trata. De esto se trata. Y ahí el versículo 24 habla de las ofrendas. Entonces, aquí menciona dos de las 5 ofrendas fundamentales, que es el holocausto y la ofrenda de paz. Por eso hay 5 ofrendas fundamentales, pero aquí menciona 2 solamente, que es el holocausto y la ofrenda de paz. Y por ejemplo, no se menciona la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado, el sacrificio por la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está tratando de la comunión entre Dios y su pueblo redimido. Por eso están esas 2 ofrendas solamente, las que habla aquí. Una comunión entre Dios y nosotros que hemos sido redimidos. Por eso cada mañana yo tengo que ir a disfrutar la redención. Tengo que ir a disfrutar que Él me ha redimido, que estoy redimido por Él, que Él me hace apto para su obra. Sin su sangre no soy nada. Sin su sangre no hay victoria. Si Él no me redimía, ¿de qué serviría todo? Si es por su sangre que estoy bajo pacto, si es por su sangre que puedo ser vencedor, es por Él, es por Él. Y por esto también habla del nombre de Dios, que debe ser recordado, porque cuando nos reunimos para adorar, tenemos que recordar el nombre del Señor, porque su nombre es el único nombre que tiene que ser alto en las reuniones. Su nombre tiene que ser exaltado en las reuniones. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Hay hombres aquí en la tierra que podrán tener nombres muy connotados, pero el que sigue siendo el nombre sobre todo nombre es el Señor Jesucristo. Si tengo el altar y tengo los sacrificios y si recuerdo que Él es el Señor, ¿sabe lo que vamos a experimentar? Que Dios nos visite y que Dios venga con su bendición sobre nuestra vida. Dios mismo va a venir y nos va a bendecir. Eso es lo que vamos a experimentar si tenemos un altar conforme a como Él lo quiere. Por eso un altar no se levanta de cualquier manera. No se levanta de cualquier manera. Y es por eso que muchos a lo mejor tienen problemas con el altar. Porque, ¿saben? Quieren llevar un altar conforme a su propia idea. Pero el altar es todo al revés. Yo tengo que decirle al Señor, Señor, ¿cómo quieres tú que te levante el altar? No a mi manera. Porque claro, mi manera no sirve. Entonces, lo primero es no tener ningún ídolo. Ningún ídolo. No hacerse dioses ni de plata ni de oro. Sacar todo. Sacar mi humanidad, sacar todo de ahí. Todo. 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 Ni de madera, ni de piedra. Todo que sea aniquilado. ¿Y por qué? Porque mire,
cuando el hombre cojo, le pidió limosna a Pedro y a Juan. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? Pedro le dijo: no poseo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro no tenía ni plata ni oro, pero ¿sabe lo que tenía? Toda la vida preciosa de Jesucristo. ¿Sabe lo que significa? Que antes de que Pedro y Juan tuviesen esta escena con este hombre, ellos venían de la hora de la oración. Ellos no venían de cualquier parte. Por eso esta historia es preciosa, pero tomándola completa. El apóstol Juan y el apóstol Pedro no venían de cualquier parte, venían de la oración, venían del altar, venían de la comunión con Dios. Entonces, esa comunión que tenían esos apóstoles no tenía ningún ídolo. Nada, nada. Por eso el apóstol Pedro le dijo: no poseo ni plata ni oro. No tengo nada de lo humano que te pueda satisfacer. Nada, nada. Entonces, fíjese, ¿por qué muchas veces no suceden milagros igual? Dan esas cosas, ídolos de oro y de plata que están ahí estorbando. Están estorbando. Por eso qué precioso es el altar, qué precioso es el altar. Qué precioso es el altar. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos. No podemos. No podemos, porque si no, un señor se va a enojar y más que el otro. Entonces, miren, para sobrevivir necesitamos, claro, el dinero. Es necesario también el dinero. Pero no debemos permitir que el dinero nos ocupe. Es distinto. Es distinto. Entonces, por eso, no apegarnos a cosas terrenales. Depender solamente de Dios. Solamente de Él. Porque miren, hay muchos cristianos que pueden decir que no tienen ningún ídolo. Pero claro, puede que todavía estén apegados a las riquezas. Porque miren, tener riquezas no es algo incorrecto. No es algo incorrecto para nada. Pero aferrarse a los bienes en lugar de apegarse a Dios equivale a adorar ídolos. Y así con todas las otras cosas. Con todas las otras cosas. Porque, por ejemplo, no es malo que usted tenga un don. Ahora, si usted se apega más al don que a Dios, ahí ya se transforma en un ídolo. Ahora, si usted se apega más al ministerio que a Dios, ya eso se transforma en un ídolo. ¿Se da cuenta qué importante es que Dios nos direccione para cómo levantar un altar? Cómo levantar un altar. Ahora, otra cosa importante es la cruz. Es la cruz. Porque en el libro de Hebreos dice que tenemos un altar. Que el altar es la cruz. Es la cruz. Es donde nosotros, como personas caídas, claro, no podemos adorar directamente a Dios si no tenemos un altar. ¿Por qué? Porque el altar es un proceso de muerte y resurrección. Y en ese proceso es donde somos redimidos. Y también se van terminando las cosas negativas que tenemos. Se va cortando raíces de amargura, se van cortando iniquidades, se van perdonando transgresiones, se va venciendo el pecado, las cosas ocultas se van venciendo. Por eso el altar implica muchas cosas. Ahora, en el altar tenemos la muerte, el sacrificio, el fuego y la resurrección. Sin el altar, o sea, sin la cruz, todo ese proceso no se produce. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay un altar?
no hay ninguna posibilidad de adorar directamente a Dios si no hay un altar. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando no tengo altar, me conduzco en mi humanidad. Y la humanidad de nosotros sí que tiene problemas. Y cada uno de nosotros puede decir cuando se equivoca en algo, cuando comete un error, y ahí nos damos cuenta que verdaderamente nuestra humanidad tiene serios problemas. Porque ahí está la carne operando. Ahora, si no tengo un altar, claro, no hay ninguna posibilidad en la cual Dios pueda actuar por nosotros. Entonces el altar tenía que ser levantado con los materiales creados por Dios. Ahora, esto nos muestra algo precioso, porque la cruz fue preparada completamente por Dios. Muchos dirán, los romanos, los judíos, pero usted sabe que el Señor Jesús, nadie le quitó la vida, Él la dispuso, Él la puso ahí. Él puso su vida voluntariamente, nadie se la quitó. Él puso su vida, porque Él haciendo una sola cosa podía haber destruido no sé cuántas cosas, pero Él dispuso su vida para cumplir con el plan del Padre. Entonces la cruz fue completamente por la obra del Padre. Ahora, el hecho de que la piedra tallada, que como le decía, era un material preparado por el hombre, no podía ser usado para el altar, porque nos muestra que la cruz no fue producida por la obra del hombre, no fue producida por los romanos o por los judíos, no. Dios, y no el hombre, fue el que preparó la cruz. Ahora, si Dios no hubiera obrado para preparar la cruz para nosotros, ahí no tendríamos nada que hacer, nada. Entonces, cuando levantamos un altar, significa que estoy recibiendo lo que Dios ha preparado. ¿Y qué es lo que Dios preparó? La cruz por nosotros, para que lo adoremos a Él. Y nosotros no hacer otra cosa que recibirlo con gratitud, con adoración, con alabanza, con amor, con dedicación, con compromiso. Ir a adorarle. Gracias por preparar todo con el fin de que yo te adore, Señor. No necesito hacer algo. Simplemente recibirlo por gracia. Depender. Mire, Abraham dice que él le creyó y le fue contado por justicia. Solamente por creerle, no por ser perfecto. Ahora, nosotros también por creer en eso, somos parte de esa obra preciosa, redentora, y dependemos de la sangre de Cristo. Porque no depende de mí, depende de Él. Entonces por eso, los hijos de Israel tenían que levantar un altar, de tierra o de piedra. ¿Qué muestra eso? Que la cruz está disponible. La cruz está disponible. Mire qué precioso. Pero ¿por qué? Miren, ¿por qué es precioso? Porque si Dios le hubiese dicho a los hijos de Israel, solamente háganme un altar de piedra, claro, puede que a lo mejor haya sido con dificultad encontrar las piedras. Pero ¿por qué el Señor le dice que también de tierra? Porque la tierra siempre está disponible. Entonces, ¿qué representa un altar hecho con tierra? Que la cruz siempre está disponible. Siempre está disponible. El Señor Jesús siempre está disponible. Entonces, mire qué tremendo. Qué tremendo. Porque mire, puede que a lo mejor la vida de alguien esta noche o en la iglesia sea inestable.
está un día, que no está otro día, que un día tiene victorias, otro día tiene derrotas, que el pecado un día lo vence, otro día no lo vence, que las angustias un día no lo votan, pero otro día sí lo votan, que la necesidad económica un día está ahí y otro día no está. Incluso esa vida que está inestable representa ese altar de tierra, que si mire, debido a la inestabilidad, usted piensa que a lo mejor no puede tener altar, hoy le vengo a decir que sí puede tener altar, porque la cruz está disponible también para esa vida que es inestable también. Mire qué glorioso, qué glorioso. Y el otro altar de piedra, algo más estable, pero Dios está disponible para todos, para todos. Por eso miren, dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Me basto de tu gracia, me basto de tu gracia. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque claro, puede que hayan debilidades en nosotros, pero su gracia va a operar en nosotros para que tengamos un altar fuerte y estable. Pero a pesar de la inestabilidad tengo que acercarme a Él. Él me hará estable, Él me hará estable. Él, a través del altar, a través del discipulado, me va a formar como una piedra para ser estable, firme. Entonces mire qué glorioso es Dios, qué glorioso es Dios, que nos quiere conducir a esta vida preciosa. Entonces día a día, ir a esa obra preciosa de Cristo, día a día. Entonces miren, cuando Dios le dice que no tenían que subir escalones para entrar en el altar, ¿por qué no se les permitía hacer escalones? Porque claro, era hecho por el hombre. ¿Qué significa eso? Cada denominación tiene su propia clase de escalón. Ahora, el altar no puede tener nada de eso. ¿Por qué? Porque va a exponer la desnudez del hombre. Porque el altar preparado por Dios no está así como por escalones. ¿Sabe? Al contrario, está cerca del suelo. ¿Y qué significa? Que elimina la necesidad de los escalones y permite que todos se acerquen al altar. Por eso, miren, el altar no es algo inaccesible, es algo accesible a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire qué precioso, el altar siempre va a estar disponible, siempre va a estar tan disponible a nuestro nivel. Fíjese, a nuestro nivel. Mire, puede que la vida esté ahí complicada, pasando dificultades, pasando necesidad, o a lo mejor pueda estar batallando con pecados, incluso con tantas cosas que podamos estar pasando. Pero el altar está disponible. El altar está disponible, no es con grada, no es con escalones. Está cerca de nosotros. Para que no exista ningún logro humano, ninguna jactancia, nada. Porque la cruz de Cristo no tiene ningún escalón. La cruz de Cristo está accesible. Porque no es por nosotros, no es por nuestras obras, es por la gracia. Y todo lo que vayamos a dar como ofrenda, el holocausto, la ofrenda de paz que habla aquí, es ir a disfrutarlo. Presentarle un holocausto significa que le estamos ofreciendo a Cristo, al Padre, para que Él disfrute, para que eso sea la satisfacción del Padre. Y presentar la ofrenda de paz significa que estamos ofreciendo a Cristo, a Dios, para nuestro disfrute y para que Él disfrute con nosotros. Entonces la adoración correcta a Dios tiene que incluir el holocausto y la ofrenda de paz. Algo de Cristo ofrecido al Padre para el disfrute del Padre y algo también para disfrutarlo nosotros juntamente con Dios.
Miren qué precioso. Eso es lo que Dios le estaba queriendo decir con todo esto del altar. En Éxodo 20, 21 al 26. Una adoración genuina, una adoración adecuada, lo que Él quiere, recordar su nombre, darle la adoración debida a su nombre. Porque miren, antes de que los hijos de Israel entraran en la buena tierra, ellos tenían que aprender a adorarle a Dios. Mire qué tremendo, qué tremendo. Muchas veces Dios nos está enseñando a tener un altar que le dé adoración a Él para introducirnos en conquistas, para introducirnos en ver el cumplimiento de promesas que Él nos ha hecho. Cada día Dios nos está ajustando más para ver esas victorias. Entonces Israel, cuando estaba en rumbo a la buena tierra, tenía que tener comunión con Dios, pero conforme a como Él quería. Ahora, después de entrar en la tierra, tenían que adorarlo en el lugar que Dios quería, en el lugar que Dios había escogido. Ahí tenían que adorarlo. Entonces, miren, nada es porque yo quiera, no, es donde Dios quiera, lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Entonces, la adoración correcta no tiene que tener ningún ídolo, nada, ningún otro nombre, sino su nombre precioso. Y ahí, cuando tenemos ese altar que a Él le agrada, ese altar que depende de Dios, que depende de la sangre, que depende de Cristo, y estamos presentando a Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Es que Dios vendrá y nos bendecirá. Eso sucede con un altar que es efectivo, un altar que se levanta en adoración a Dios, una adoración genuina. Va a ser una invitación para que Dios nos visite y nos bendiga. ¿Por qué? Miren, ¿por qué el rey David llevó el arca donde Obed-Edom, después de toda la muerte que hubo, después de todo ese juicio que vino, en la casa de Obed-Edom, bendijo la casa y todo lo que tenía Obed-Edom en 3 meses, lo bendijo todo? ¿Por qué? Porque ese lugar estaba conforme a lo que Dios quería. Y el rey David entendió, porque cuando el rey David manda a buscar el arca, no la trajo conforme al diseño, la trajo así como él quería. Pero ahora cuando él ve que la presencia de Dios se tiene que manejar a la manera que Dios quiere, no a nuestra manera, ¿qué fue lo que sucedió? Que Dios le dio descanso de todos los enemigos al rey David. De todos los enemigos. Por donde iba el rey David, tenía victorias. Por donde iba. Entonces, miren lo que sucede cuando levanto el altar conforme a lo que Dios quiere. Él me da victoria. Él me da de su bendición. Miren, qué precioso. Qué precioso. Si día a día estoy adorando correctamente como Él quiere, tenga por seguro que le estamos diciendo a Dios que lo estamos invitando a que Él venga a habitar y para que Él bendiga nuestras vidas, para ser de bendición para otros también. Entonces, este es el resultado de un altar correcto. Ese es, que Él viene y nos bendice. Ese es un altar correcto. Ahora, miren, que estos meses que quedan de aquí a fin de año, podamos buscarle de la manera que Él quiere y vea que no va a tener algún resultado. Al contrario, va a tener resultado el altar que se adecua a lo que Dios quiere. Ese altar va a ver la gloria de Dios. Ese altar va a ver la bendición de Dios, que va a sobreabundar su bendición en cada área, el área matrimonial, de salud, ministerial, familiar, en su casa, en la economía. Pero va a ser, ¿por qué? Porque estamos edificando un altar conforme a lo que Dios quiere. Y ahí está la visita, ahí está la bendición, ahí está el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahí, en un altar bien edificado, conforme al corazón de Dios, conforme a su corazón. Mire qué maravilloso. Vamos a terminar orando
En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Señor, porque te hemos disfrutado esta noche. Te hemos disfrutado porque tú nos estás ajustando para que la casa paterna sea una casa llena de la visitación tuya, llena de tu bendición. Por eso, Padre, despierta a cada uno de los que hoy se pudo conectar a ese altar conforme al que tú quieres, porque ahí, Padre, ahí, mi Dios, vienen los milagros, ahí, Padre, viene la provisión abundante, ahí vienen las victorias, Señor. Oh, Padre, ahí los enemigos caen y son derrotados, Padre, por el poder de la sangre del Cordero, porque por esa sangre, mi Dios, somos vencedores, por esa sangre. Oh, Señor Jesús, tú nos has recuperado para ti mismo, y allí en la cruz dejaste avergonzado todo principado y potestad, toda hueste de maldad, todo espíritu inmundo, toda opresión, toda carga, toda iniquidad. Allí, Padre, la dejaste, todo decreto que era contrario sobre nosotros, decretos de muerte, decretos de maldición. Oh, bendito Dios, tú lo deshiciste ahí, Señor Jesús. Lo arruinaste ahí en la cruz, Señor Jesús. Oh, bendito Rey, te adoramos. Por eso los ídolos caen, ídolos de oro, de plata, caen en el nombre de Jesús. Maldiciones generacionales, maldiciones de escasez, hoy, Padre, se arruinan, hoy se destruyen, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, porque ahí en la cruz, Padre, nosotros también somos vencedores por ti, Señor Jesús. Nos has sentado y podemos andar en tu victoria por ti, Cristo. Tú cancelas toda operación de las tinieblas para en contra nuestra, en contra de los matrimonios, en contra, Padre, de los hombres y de las mujeres de tu casa, Señor, en contra de las familias. Se cancela todo dardo del enemigo, Señor, porque veremos la visitación, veremos la bendición tuya, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia, Padre, sobre cada matrimonio, sobre nuestras economías, sobre la salud, Padre, sobre los hijos, sobre los padres, sobre los ancianos, sobre los niños, sobre los jóvenes, Señor. Veremos la bendición del Altísimo. Tú harás resplandecer tu rostro sobre nosotros, Padre, y tendremos paz y tendremos victorias, Señor, sobrenaturales, Señor, en donde nuestras manos humanas no van a operar, sino que tú, mi Dios, de manera poderosa vendrás y traerás cumplimiento de manera milagrosa, de manera sobrenatural, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy se silencia la voz del enemigo, Señor. Se cancela pensamientos del enemigo, Señor. Quedan sujetos a la obediencia de Cristo. Toda fortaleza mental es destruida, Señor. Es arruinada, es cancelada, Padre. Oh, Padre bendito, te damos gracias. Muchas gracias por esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén, Señor Jesús.